vamos a platicar en este momento, vamos a platicar con un mexicano que hace algunos años pues decidió irse a vivir a Israel y desde allá pues ha hecho su vida y sobre todo, bueno, pues está trabajando y ha formado una familia. Berel Borowski, este mexicano reside, como le digo, en la zona de Israel. Berel, hace rato platicamos contigo y nuevamente te doy las gracias por esta oportunidad. Primero te quiero preguntar, ¿cómo te encuentras y cómo se encuentra tu familia después de todo lo que ha sucedido en Israel? ¿Qué tal? Buenas tardes por allá. Todo bien, mira, no te puedo decir lo contrario, estamos bien. Un poco de incertidumbre qué va a pasar, cómo va a transcurrir estos siguientes días, pero pues, por lo menos yo me encuentro en calma. ¿En dónde están? ¿Ustedes físicamente en dónde residen? En la ciudad de Ashdod, que es como a unos 23 kilómetros de la Franja de Gaza, de la frontera de la Franja. Pues muy cerca de la zona principalmente donde están dando el conflicto. Sí, realmente es una ciudad que recibe mucho ataque aéreo de los cohetes que avientan, no tanto como otras áreas más hacia el sur, pero sí nos ha tocado bastante aquí también. Asimismo, esta situación de inseguridad ahora con la incursión que hubo, que es algo realmente inaudito, y que tenemos que tener cerradas las puertas con llave, denunciar si vemos algún movimiento extraño de alguna persona, porque se cree que pudiera haber terroristas en las calles de esta ciudad en este momento. O incluso escondidos en algunas casas, porque esto evidentemente cuando se dio la incursión pudieron haberse infiltrado. Hemos escuchado muchas cosas, pero qué mejor escuchar de alguien que ha estado en este lugar. Esas imágenes, por ejemplo, son de la zona de la Franja de Gaza que estamos viendo después de que se da la incursión. Evidentemente hubo una reacción por parte del gobierno de Israel, sobre todo en contra de este grupo de terroristas. En alguna ocasión estuve yo ya cubriendo hace algunos años estos conflictos y de pronto pues uno no entendía cómo es que se daban estos bombardeos en estos lugares, Berel, pero ayúdame a explicarle a nuestros amigos. El problema es que los terroristas van y se esconden en estos edificios, van y se esconden precisamente en estos edificios en donde viven pues mucha gente, muchos palestinos, ¿no? Es lo que usan ellos, ¿no? Los escudos humanos, vamos a llamarlos de esa forma, lamentablemente. Israel hace su mejor esfuerzo, es un ejército que antes de bombardear un punto se avisa para que desalojen, para que evacúen. De hecho, yo tengo material al respecto donde se ve como a un dueño de un edificio en algún momento le dijeron evacuar el edificio. Cierto. Sin embargo, es lamentable que ellos utilizan lugares residenciales, hospitales, mezquitas, escuelas como centros de lanzamiento operativos o para guardar armamento, estos cohetes que ellos se lanzan. Cada vez utilizan más sofisticados cohetes. Correcto, de estos cohetes que son los que trataban de llegar a la zona de Tel Aviv. ¿Qué fue lo que sucedió el fin de semana, Bere? ¿Qué es lo que les tocó vivir? Cuéntanos un poco acerca de cómo se da esta alerta y sobre todo, pues el momento en el que empiezan a sonar, pues las alarmas en esta zona. Mira, en realidad las sirenas comenzaron a sonar desde el momento en que se dio la incursión porque fue algo que hicieron muy coordinado, ¿no? Estamos hablando de 1,000 efectivos terroristas que entraron a territorio israelí. Te corrijo, no a comunidades judías como tales, son comunidades israelíes porque Ok. viven árabes, viven también cristianos, viven de todas, Muy bien. exactamente. Eh, entonces, a las 6:20, 6:30 de la mañana nos despertó, literalmente un día que es feriado, el sábado aquí es como el domingo, sería en México, pero aparte es un día religioso y aparte era un día festivo, El sábado. ¿no? Aparte del Shabbat también coincidía con el último día de las festividades de Año Nuevo, el Simchat Torah. Entonces nos agarró dormidos en un día de descanso, sin previo aviso. Normalmente cuando va a haber un operativo, o ya sabemos que puede suceder algo, en esta ocasión no había ningún indicio. Digo que esto de acuerdo a un terrorista que agarraron y que él lo declaró, también están las grabaciones por ahí circulando, les llevó un año el organizar esto. Operaron al mismo tiempo, atacaron con drones a guardias con explosivos, por lo tanto no hubo una buena defensa en la frontera, en la valla, porque atacaron a los guardias, no por otra cosa. Y vaya,
se dieron a matar a diestra y siniestra con cuantas personas se encontraban. Me ha tocado ver videos terribles donde en la ciudad de Sderot las calles cubiertas de cadáveres al paso del auto. Esto me lo mandó un exalumno que actualmente está, lo llamaron para ser activo en el ejército ahorita, y él vive en Sderot. Lo mismo, dime, es increíble, es una bestialidad que una parada de autobús donde había un grupo de personas mayores, estoy hablando ya, yo calculo que había 75, 80 años, los acribillaron por lo que pasó en este festival de música que no es en la Franja de Gaza, esto fue en el interior. El festival de música fue al interior, no es en la franja, en la frontera, en lo absoluto. Es más allá de la frontera. En el interior del territorio de Israel. Sí, exactamente. Okay. En un kibutz. Eso no fue en ser tan pegado a la frontera, vamos a llamarlo así. Y donde hasta el momento se han recuperado más de 260 cuerpos de jóvenes que estaban bailando, que estaban escuchando música, que estaban disfrutando de un día libre. Es algo verdaderamente impresionante, y más aún lo que me ha tocado ver por medios mexicanos, porque eso sí no lo vi aquí en Israel, en ningún material que me haya llegado a mí, de cómo los exhiben como trofeos a los secuestrados, cómo los matan ahí en Gaza. Me tocó ver, esto sí, un material que me llegó a mí, un pequeño niño como de 4 años, a que otros 2 niños árabes y un adulto le hacen bullying por ser judío dentro de Gaza. Es decir, secuestraron también a niños. De una forma, es una bestialidad lo que está ocurriendo en este momento. Sí, porque muchos de ellos incluso ingresaron hay la historia de unos padres judíos que precisamente escondieron a sus hijos y ellos fueron asesinados y 12 horas después llegaron a rescatar a sus hijos. También hay otras imágenes que hay que tener mucho cuidado, de imágenes de algunos niños que incluso se ve que están ahí secuestrados, retenidos por estos grupos de Hamas, y niños que se encuentran pues evidentemente pues aterrorizados. O sea, es una situación, corrígeme si me equivoco, que desde hace 50 años, cuando fue pues la última guerra, la famosa guerra de los 6 días, no se había vivido una situación similar. Yo estuve en el 2000, en la llamada segunda intifada, donde también se dieron algunas cuestiones ahí de enfrentamientos bélicos terribles, pero en esta ocasión la forma en la que atacaron a los ciudadanos fue una situación que, como tú dices, perfectamente planeada, Berel. Bueno, sí ha habido guerras, hay que recordar la guerra del Líbano, la segunda guerra del Líbano, pero no incursiones dentro del territorio israelí propiamente. Eso efectivamente, esto lo hicieron a 50 años y un día de la guerra del Yom Kippur, que justamente ahorita está la película al respecto, ¿no? La película de Golda, que habla respecto a esta guerra. Y desde entonces no había habido una incursión en territorio israelí, pero esto va más allá de una guerra. Una guerra son soldados contra soldados, sí. Hay daños colaterales, sí, bombardean de pronto donde hay habitación, etcétera. Es una guerra, lamentablemente existe. Sin embargo, lo que ellos están haciendo no es una guerra contra ellos, son crímenes de guerra, más allá de lo que puedan decir. Me ha tocado escuchar desde mucho tiempo atrás, de que acusan a Israel de crímenes de guerra por lo que pasa en Palestina, pero perdón, no son crímenes de guerra cuando se atacan objetivos desde donde bombardean. Que ahora los terroristas acostumbran a vestir de civiles y por eso entran dentro del conteo de civiles muertos, es otra cosa. Y lo puedes ver tú en estas grabaciones. ¿Cuántos hay que visten de negro con uniforme y cuántos visten de civiles? Es impresionante el número de terroristas que visten de civiles. Y lamentablemente, para la ONU, si visten de civiles, lo consideran un civil dentro del conteo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Otra cosa que el mundo no ve es esto famoso que le dicen a Israel un estado de apartheid, cuando es falso. Aquí tenemos trabajadores palestinos que entran todos los días a plantas como SodaStream, que pertenece actualmente a Pepsi. SodaStream, la plantilla de trabajadores es 50% palestinos, no árabes israelíes, palestinos, 50% israelíes, con los mismos derechos, a pesar de que, imagínate que les den de México derecho a entrar a cientos de individuos cada día a trabajar de otro lado y regresar a sus casas de este lado de México, la frontera, cruzarla, todos los días, con Mira, prestaciones. y para que nuestros amigos entiendan un poco, que los que no conocen la zona, en el territorio de Israel, usted puede tener una colonia de israelíes,
una colonia de judíos, una colonia de palestinos y una colonia de la comunidad internacional que solo los divide una calle. Yo siempre lo he dicho, el palestino depende del israelí para vivir y el israelí depende del palestino. Es decir, son dos pueblos que de alguna manera están compartiendo un territorio, pero que trabajan, que de manera... A ver, Palestina ni siquiera tiene un ejército, por eso también tiene que ver mucho esto de que estamos hablando de terroristas, y tienes toda la razón, no se puede considerar una guerra porque Palestina ni siquiera ser reconocido como un país, sino como un territorio, que en este caso, bueno, pues es en donde está el llamado Estado palestino, pero ni siquiera son soldados, son simple y sencillamente terroristas, guerrilleros, que son entrenados, pues grupos como Hezbollah o como grupos como Hamas, que son los que han estado en este conflicto bélico, o en este conflicto de guerrillas o estos ataques terroristas desde hace décadas. Bueno, voy a aclarar un poquito, si me permites aquí. Hay colonias árabe-israelí, no palestinas dentro de Israel, árabe-israelí, que es el Pero árabe que son aceptó la ciudadanía palestinos, Beret. israelí. Mira, si vamos a esto, palestino era una nacionalidad Claro. anteriormente, un gentilicio. Al cambiar el nombre del país cambia como grupo cultural, y si nos vamos y estudiamos realmente, no existe. La mayoría de ellos, así como también de muchos judíos, tienen sus orígenes en egipcios, en sirios, que llegaron a vivir a esta tierra en su momento cuando era el protectorado de la Gran Bretaña, o incluso un poco antes, si quieres. Igual que judíos, tú puedes leer textos de Mark Twain cuando hace su exploración en Tierra Santa, como le llama, o puedes ver censos de la época, ¿ok? Y todos vivían en paz, pero palestino era un gentilicio porque el país se llamaba Palestina. Cambia el nombre del país, cambia el gentilicio. Punto. Dime, ¿por qué mientras ellos vivieron bajo Jordania no hubo un pedido de independencia? O simple y sencillamente, ¿por qué cuando se creó Jordania, que está en parte de la Palestina histórica, Claro. no pidieron independencia como pueblo palestino? ¿O por qué cuando la Franja de Gaza estuvo bajo gobierno egipcio no pidieron independencia? El término palestino de manera cultural aparece en la década de los 60 y es acuñado por el abanderado de la OLP y fundador de la OLP, que fue Yasser Arafat. Y Yasser Arafat ni siquiera nació en Palestina. No sé si tú sepas dónde nació. Y fue alguien que siempre buscar con el conflicto. Recuerda que Sí, hasta le dieron el Premio Nobel de la Paz. pero no sé si tú sepas, porque era el dirigente de ellos, pero no Sí, sé si tú claro. sepas dónde nació Yasser Arafat. Él nació en Egipto. Sí, sí, es egipcio. Entonces, aquí hay una mala información para poder entender todo el problema. Y la cuestión es que la propaganda ha funcionado. Y ha funcionado más para ellos que para nosotros. Afortunadamente o lamentablemente, en este momento el mundo se está dando cuenta de realmente quién es Hamas. Nosotros no tenemos una guerra con los palestinos. Nosotros tenemos una guerra con el terrorismo. Yo en México hice negocios con palestinos, hice negocios y musulmanes, no cristianos. Hice negocios con egipcios, con kuwaití, con sirios, y sin ningún problema. Amigos. Claro. Me quedé con muy buenos amigos ahí. Lamentablemente hay grupos terroristas, hay grupos que lo que les interesa es coadyuvar este conflicto. Hay que recordar que en la carta de la fundación de Hamas, la carta fundacional, el primer artículo dice que su intención o propósito es arrojar a los judíos al mar, que fue una frase que incluso acuñó originalmente Yasser Arafat. Sí, y finalmente terminar y recuperar esos territorios. Veíamos incluso uno de los dirigentes de Hamas que estaba sacando alguna información en Al Jazeera, en donde decían que el asunto no solamente Israel, sino hablan de todo lo que es el mundo occidental y prácticamente de que los árabes tengan el control. Pero eso es parte de la ideología de toda la vida. Berel, tú tienes algunos años viviendo en Israel, tengo entendido que naciste en México. Así es, nací en Ciudad de México. ¿Piensas regresar con tu familia en medio de todo esto? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen tú y tu familia? No, en lo absoluto. Pensamos quedarnos aquí en Israel. Al momento no ha habido ninguna decisión de movernos hacia México. Mi actual esposa es americana, tampoco irnos a Estados Unidos. La intención es quedarnos aquí en Israel. Las reservas, ya nada más para concluir, sabemos que cuando se dan este tipo de situaciones, el ejército inmediatamente manda a llamar las reservas, es decir, todos los civiles, hombres, mujeres que hayan hecho en algún momento su servicio militar, te tienen que reportar. ¿Esto está sucediendo ya? Sí, por supuesto. Yo tengo alumnos que fueron mis alumnos en México. Ellos viven aquí actualmente, viven justo en Sderot, y ellos ya fueron llamados
al ejército y actualmente en este momento están en activo en el ejército, así como el rabino de la comunidad a la que yo acudo, también él fue llamado y ya está en el ejército. En este caso tú no, ¿verdad? Tú solo estarías como voluntario, como, porque Y también hay sí, esa opción. yo podría estar como voluntario, no lo hago por mis hijos, obviamente, Muy bien. pero tengo compañeros de trabajo cuyos hijos fueron llamados y tengo compañeras de trabajo que ellas fueron llamadas al ejército. Muy bien. Perel, te agradezco, te mandamos un abrazo desde la zona de Quintana Roo, desde México, te mandamos un saludo y por supuesto deseamos que tú y tu familia se encuentren muy bien. El presidente de Israel dice hay que estar listos porque no sabemos cuánto puede durar este conflicto. De todo corazón esperemos que esto se resuelva muy pronto por el bien de ustedes, por el bien del mundo árabe y por supuesto también por el bien de mucha gente que ha estado allá. Israel, una zona que ya lo decía, es uno de los lugares más visitados en el mundo por las cuestiones religiosas, por lo que quieras, pero es un lugar que es muy visitado por muchos extranjeros, la comunidad latina, los mexicanos. La verdad es que es un país que habla de mucha historia, de mucha cultura y deseamos que esto se resuelva muy pronto. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, igualmente todo lo bueno. Muy buena tarde.